Mi nombre es Daniel Telusmar. Estoy 100% haitiano, pero yo tengo como 20 años trabajando en Santo Domingo y en la República Dominicana. Yo empecé mi trabajo como misionero y como pastor en Santo Domingo, y de luego como ONG trabajo con la Embajada de Haití y Americana en Santo Domingo también. Y ahora estoy mayor con la Academia Nacional de los Bomberos. Yo tenía la oportunidad de trabajar con muchos dominicanos en mis 20 años trabajando en Santo Domingo. Yo sé que hay muchos dominicanos y dominicanas que quieren mucho a Haití y que están apoyando diario por ese país y por los haitianos que están viviendo allá. Pero hay mucha historia de racista cada diario que está en la noticia que viene de la República de Dominicana sobre los haitianos que están viviendo allá. Ese tiempo que está viviendo, ese mundo es como un viaje. Nosotros estamos viviendo como ser humano, como uno cuerpo a través del mundo. No tenemos tiempo para racismo. No tenemos tiempo tampoco para usar racismo contra una nación al otro. Hay mucho hombre político hace mucho tiempo que está usando esa historia entre Haití y República Dominicana para su bolsillo. Hoy estoy grabando ese video para pedir a todos los dominicanos y haitianos para decir no al racismo, para que unimos en paz, para poder vivir juntos en esa isla, porque nosotros compartimos esa isla juntos y tenemos una historia similar. Lo que yo estoy pidiendo a ustedes, mis amigos dominicanos, mi hermano dominicano y mi hermano haitiano y haitiana y dominicana, es para que ustedes piden a tu gobierno, a todo el mundo, para decir no al racismo, para tratar a los haitianos como ser humano y también para los haitianos de tratar a los dominicanos como ser humano. Pero la historia ha demostrado al contrario. La historia ha demostrado, es reciente historia, a demostrar es los dominicanos que están tratando a haitianos así, pero no son todos dominicanos, porque yo tengo familia de sangre dominicana y dominicana, y yo tengo amigos y compañeros bomberos, policía, que están listos para morir por mí a cualquier tiempo, y también estoy listo para morir por ellos. Yo sé que hay muchos dominicanos que no dan nada que ver con esta historia de racismo. Yo sé que hay mucho hombre político también en Santo Domingo que no quiere usar esa vaina de racismo haitiano. De verdad, tenemos un problema de inmigración que nosotros debemos resolver en paz y utilizar diplomacia y democracia y respeto por ser humano. Ese sí. El gobierno de Haití y el gobierno de la República Dominicana debe que se poner juntos para resolver el problema de migratorio y migración. Pero debemos que respetar la vida de uno al otro y debemos que respetar nuestro derecho humano, porque somos todos seres humanos. Yo quiero que ustedes que me están mirando, para compartir ese mensaje, para decir no al racismo, para pedir a los haitianos y dominicanos para poder vivir juntos en esta isla, que es la más grande isla del Caribe. Dios bendiga a Haití, Dios bendiga a la República Dominicana. Compartir ese mensaje. Gracias.